Bueno, como es costumbre de todos, bienvenidos otra vez a una charla del Grupo de Interés en Cirugía Vascular de la Fundación Cardioinfantil. El día de hoy tenemos pues este conversatorio a cargo de Camilo Andrés Polanía. Es estudiante de octavo semestre, ha sido tutor par de cardiología, es miembro fundador y también es director académico de nuestro grupo. Entonces, pues no siendo más, Pola, le doy la palabra. Listo, muchas gracias Jaime y nada, espero que les guste. El día de hoy vamos a hablar de lo que hace complicación de herida quirúrgica. Vamos a hablar de varios temitas diferenciales y vamos a tocar un caso bien interesante. Entonces, para que participen y cualquier duda la pueden dejar en el chat y al final la resolvemos. Se presenta este caso clínico de un paciente masculino de 76 años de edad, remitido a consulta externa por un cuadro de dolor abdominal inespecífico con antecedente de hipertensión arterial sin manejo farmacológico, dislipidemia y prediabetes. Refiere dolor torácico asociado al esfuerzo, angina estable que mejora el reposo sin más sintomatología asociada. Al examen físico se encuentra masa palpable pulsátil en mi abdomen derecho y cifras tensionales de 180 a 100 milímetros de mercurio. A este paciente se le ordenó un angiotac con los siguientes hallazgos. Entonces, aquí les voy a mostrar el angiotac y si alguno quiere participar o si alguno quiere dar su opinión de lo que ven en el angiotac, puede abrir el micrófono y lo discutimos y ya al fin, después mostramos los hallazgos. Listo, lo va a repetir y si alguno quiere ir dando su opinión, puede abrir el micrófono y puede hablar o puede dejar lo que considera en el chat de este paciente. Listo. ¿Nadie quiere como participar o decir que ven en el TAC? Bueno, ahí que hay una respuesta que me preguntan que si esa enorme masa que sale del aorto es un aneurisma. No sé si alguno tenga otra opinión al respecto del TAC. Ok, listo. Pues entonces, aquí, en estas imágenes ya como ya seleccionadas del TAC, sí, efectivamente, se ven dos masas grandes. Ah, bueno, ¿alguien quería hablar? ¿O no? Listo. Se ven dos masas grandes. Efectivamente, esto es una angiotac. Acá estamos viendo dos cortes coronales. Aquí estamos a nivel torácico y en la segunda estamos a nivel abdominal. Si nos damos cuenta, acá tenemos los diámetros anteroposteriores, que son los más importantes a la hora de medir un aneurisma. Efectivamente, tenemos un aneurisma aórtico en dos secciones, en una sección torácica y en una sección abdominal. Vemos que los tamaños son extremadamente grandes. Recordemos que para el abdominal, en este caso que es un hombre, hay que tener en cuenta el valor de por encima de 5.5 centímetros. Y para que caigan en cuenta, normalmente el tamaño de la aorta va entre 2 a 3 centímetros y pues si estamos acá en 7 centímetros ya es algo alarmante ese diámetro. Para que vean más o menos cómo está la morfología y entiendan mejor el TAC que les mostramos en el video, vemos aquí por ejemplo la aorta descendente y vemos cómo toma esta morfología totalmente anómala con una curvatura que básicamente lo importante de esta curvatura es que lo hace imposible que sea abordada de forma endovascular. Entonces este paciente, que más adelante vamos a hablar un poquito de esto, va a ser manejado de forma abierta. Continuando con el caso,
si nosotros recordamos, el paciente refería angina estable, que mejoraba el reposo. Entonces a este paciente se le hizo estratificación cardíaca con los siguientes hallazgos. Aquí vemos nuestra coronaria izquierda, acá el tronco de la coronaria izquierda, vemos aquí la descendente anterior y vemos un aneurisma sacular, que aquí está seguido por una oclusión total. Además vemos la circunfleja con una ectasia proximal con una lesión severa. Acá lo importante es que vemos que también tiene lechos vasculares distales buenos. Además vemos aquí la coronaria derecha, con una lesión al inicio del 70% y después en el tercio medio vemos una lesión del 90%. Sin embargo, lo mismo, los lechos distales son buenos. Continuando con lo que vimos, al paciente se le hizo la estratificación cardíaca, se hizo diagnóstico de aneurisma infrarrenal concomitante con un aneurisma torácico. Este aneurisma infrarrenal aproximadamente 100 centímetros con trombo mural de gran tamaño con enfermedad aterosclerótica de arterias femorales, siendo más importante el lado izquierdo con las femorales profundas permeables. Se hizo un abordaje extraperitoneal con incisiones femorales bilaterales. Se hizo pinzamiento infrarrenal que duró 45 minutos. Después se hizo una ligadura de las hipogástricas bilateral, anastomosis distal femoral con tunelización y se trasladó a cuidados intensivos y después a traslados a pisos. Entonces aquí hablando un poquito de lo que es la cicatrización de este paciente, porque esto va a ser importante para lo que vamos a ver que va a ser una complicación que él presentó. La cicatrización normal de una herida va a componer 4 fases. Una fase de hemostasia, donde vamos a tener la parte más aguda, donde vamos a tener agregación plaquetaria, formación de una placa de fibrina, y esto va a inducir la liberación de factores de crecimiento. Esto normalmente va a durar minutos a horas después de que se generó la lesión. Esto lo que va a hacer es después llevarme a la fase inflamatoria, donde vamos a llevar a toda la quimiotaxis de las células inflamatorias a esta zona y va a permitir el debridamiento a nivel celular de todo lo que va a ser la herida. Todos estos factores de crecimiento y estos factores inflamatorios van a activar los queratinocitos y los fibroblastos para la síntesis de matriz extracelular. Además, va a promover la angiogénesis y la reepitelización pues, de la piel en este caso. Y después vamos a la última fase, que normalmente va a ser ya después de semanas a meses, donde la vamos a llamar la fase de remodelamiento, donde ya la piel vamos a ver una estructura muy similar a lo que tenía antes. Sin embargo, pues como va a estar pues, remodelada sobre una lesión, se va a ver diferente. Sin embargo, pues va a tener unas estructuras similares gracias a la reepitelización. Además, los fibroblastos van a tener una conversión a miofibroblastos y vamos a tener una fase de contracción y fuerza tensil de la piel para que no se vuelva a abrir la piel. Esto es importante porque las heridas, dependiendo de cómo se cierren, van a tener diferentes formas. Entonces vamos a tener 2 cierres. Un cierre por primera intención, que es la que hacemos normalmente con las suturas, donde tenemos aquí un material, un material de apoyo que va a unir los 2 extremos de la lesión y me va a generar acá una cicatriz, que es lo que vemos aquí. El otro tipo de cierre que se puede hacer normalmente para heridas muy grandes son los cierres por segunda intención. Si lo hacemos por primera intención queda muy tensa la piel, que eso también puede ser un problema, se deja por cierre por segunda intención y es lo que también lo vamos a llamar cierre por contracción, que no dejamos ningún material ahí y lo que hace es que la piel empieza a cerrar la herida sin ningún material de apoyo. Tenemos también como unos trastornos de la cicatrización pequeños. Primero tenemos las cicatrices normotróficas, que es lo que se ve normalmente. Sin embargo, en algunos pacientes se pueden ver cicatrices atróficas, como en esta imagen de acá abajo, donde vemos aquí las famosas cicatrices en picahielo. Vemos las cicatrices hipertróficas, como la que vemos acá en la primera imagen de arriba, y las queloides, que son esta imagen de acá, que son trastornos ya de la cicatrización. Continuando con este caso clínico, el paciente presentó una complicación a las 28 horas, de 28 a 48 horas, y se vio esto de aquí. Se vio una desfacelación sin evidencia, o bueno, no se evidencia claramente eritema periincisional ni material purulento visible. Además, se ve esto de aquí que pareciera una masa eritematosa que protruye del sitio de desfacelación. Eso es importante y a esto viene como la discusión del caso clínico,
y es hablar de las complicaciones quirúrgicas, en especial de la región inguinal. Y para este paciente vamos a tener estos tres diferenciales importantes, que va a ser el hematoma, la infección de sitio operatorio y el linfocele. La infección de sitio operatorio la vamos a definir como una infección asociada a un procedimiento quirúrgico que ocurre cerca de la incisión quirúrgica. Se puede clasificar como incisional o órgano-espacio y depende de si hubo material protésico o no involucrado en el procedimiento, lo vamos a definir dependiendo del tiempo de aparición. Si ocurrió durante los 30 días del procedimiento y no ocurrió y la cirugía no tuvo inserción de algún material protésico, vamos a tener esos 30 días. Pero si hubo inserción de algún implante o material protésico, se va a tener en cuenta, son 90 días para hacer el diagnóstico de infección de sitio operatorio. Ahí yo hablé de una clasificación, es la clasificación de la infección de sitio operatorio, que pueden ser incisionales o órgano-espacio. Entonces, para clasificarla, vamos a tener que tener en cuenta las capas de lo que hace desde la piel hasta el órgano en este caso. Vamos a tener que ver que una infección que involucra la piel y el tejido celular subcutáneo la vamos a llamar infección incisional superficial. Si ya involucra además los tejidos blandos profundos como la fascia o el músculo, llamar infección incisional profunda. Y si ya involucra el órgano espacio, la vamos a llamar infección de órgano o espacio. Ustedes cuando vayan a leer este tema se van a dar cuenta que también van a hablar algo de heridas limpias, heridas sucias y todo eso. Es importante aclarar que no son lo mismo. Sin embargo, una tiene riesgo de que se presente la otra. Las heridas van a tener diferentes clasificaciones y van a tener diferentes definiciones y las vamos a clasificar como limpia, limpia contaminada, contaminado, sucia. En este caso, el paciente tuvo una herida limpia. ¿Cómo vamos a definir esta herida limpia? Vamos a definir como una herida quirúrgica no infectada en la que no se encuentra inflamación y no se entra al tracto respiratorio, ni alimentario, ni genitourinario. Además, las heridas se van a cerrar primariamente y si es necesario son drenadas con sistemas cerrados. Estas heridas limpias tienen una probabilidad muy baja de infección de sitio operatorio, que realmente varía máximo del 1 hasta el 1,9% y no suele usarse antibiótico profiláctico. Sin embargo, es importante recalcar que en el caso de nuestro paciente sí se dio antibiótico profiláctico debido a que sí va a hacer implantación de material prostético, pues para hacer los reemplazos de la aorta. Las heridas limpias contaminadas ya las vamos a definir como heridas en las que se entran ya en los tractos que mencionamos previamente en condiciones controladas y sin contaminación inusual. Si ustedes se dan cuenta, entre más contaminada la herida, por así decirlo, más probabilidad de que presente infección de sitio operatorio. Entonces, normalmente desde la herida limpia contaminada en adelante, sí se va a requerir antibiótico profiláctico. Si nos damos cuenta, la herida que vamos a clasificar como sucia, que va a ser las heridas traumas, retenido hospitalizado, que el paciente fue operado bajo condiciones infecciosas clínicas o con perforación de víscera hueca, la probabilidad de infección de sitio operatorio va a aumentar drásticamente hasta casi el 40%. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. ¿Cómo lo vamos a ver en la clínica? Los criterios clínicos para definir si un paciente cursa con infección de sitio operatorio es que tenga uno de estos dos o más, o los dos. Uno, que se presente un éxodo purulento que drena de un sitio quirúrgico. O dos, que tenga signos de inflamación local peri-incisional. Una infección del pronosciente, vemos eritema y vemos también un poco de tumor acá a este lado. También vemos, si nos detallamos, vemos un poco de secreción purulenta. Entonces, a fin de cuentas, cumple con ambos criterios si este paciente tiene una infección de sitio operatorio superficial, incisional superficial. Sin embargo, ya cuando tenemos el compromiso más profundo de las capas que se hizo para hacer los planos de disección de la piel, se pueden presentar síntomas sistémicos como fiebre o se puede presentar ya un dolor más difuso. Si ya tenemos un paciente con órgano espacio, normalmente esos pacientes van a cursar con la presencia de abscesos, con pus en los drenajes que se van a dejar o hallazgos imagenológicos de infecciones en los órganos que fueron manipulados o en los espacios a los que se entró. Continuando con los diferenciales que vimos, tenemos el linfocele. El linfocele se va a definir como la colección atípica de líquido linfático no bordeada por un revestimiento epitelial distinto. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen
un linfocele, que es esta masita que vemos aquí. Aquí vemos otra paciente con manejo postquirúrgico de un linfocele en la región inguinal. Es importante y es que los linfoceles son comunes es una complicación postoperatoria en la región inguinal. Se ha encontrado una incidencia muy variable que va desde el 1% hasta el 87% en los procedimientos inguinales. ¿Y por qué? Porque la región inguinal tiene muchos nodos linfáticos que si son dañados, puede haber una disrupción entre el drenaje del sistema linfático y pues me puede generar esta colección atípica contenida de líquido linfático. Normalmente los linfoceles van a resolver por sí solos, a menos de que sean sintomáticos, y normalmente cuando son sintomáticos son muy grandes y pueden generar compromiso neurovascular por compresión. Estos pacientes van a requerir corrección quirúrgica del linfocele y se puede hacer de dos formas. Con ligadura de los conductos alterados, se ligan los conductos que fueron alterados, los conductos linfáticos, o en algunos casos mencionaban que se puede requerir el uso de la creación de una fístula linfático-venosa para que los linfáticos drenen al sistema venoso. Posteriormente tenemos la última complicación que vimos al principio, que es el hematoma. El hematoma lo vamos a definir como una colección de sangre y coágulos en el sitio de la herida causado por la pérdida de hemostasis. Hay factores de riesgo o cosas que hay que tener en cuenta en los pacientes que pueden como predisponerlos a que presenten hematomas, como las coagulopatías o que estén en tratamiento con aspirina o bajas dosis de heparina. Se caracteriza por la elevación y decoloración de los bordes de la herida, disconfort e hinchazón. Puede ser el resultado de tos vigorosa por aumento de la presión, por ejemplo, no más que todo en los procedimientos intraabdominales, o aumento marcado de la tensión arterial después del procedimiento quirúrgico. Recordemos que nuestro paciente venía con una hipertensión arterial sin manejo farmacológico mal controlado. Entonces es un factor de riesgo tener en cuenta para, en este caso, la presentación de complicaciones. Los hematomas pequeños normalmente se autorresuelven, pero pueden aumentar el riesgo de ISO si se dejan ahí. Los hematomas grandes sí van a requerir manejo quirúrgico y se hace con drenaje, lavado y ligadura de los vasos causantes del hematoma. Continuando con nuestro paciente, lo que se hizo aquí, inicialmente se sospechó una infección de sitio operatorio con un linfocele. Sin embargo, nos dimos cuenta que era un hematoma. ¿Cómo nos dimos cuenta? Bueno, el paciente se le hizo una incisión sobre la anterior incisión con el fin también de dejar un colgajo de piel y que no quede mal cerrada la piel. Y aquí vemos el injerto que se le dejó para el reemplazo aórtico. Y vemos aquí esta línea de sutura acá de prolene 3.0. Esta sutura lo que está haciendo es que se puso para que se ligara una rama de la arteria femoral, que era lo que estaba generando el hematoma. Entonces lo que se hizo fue ligar la arteria con esta sutura, se drenó el hematoma y como estamos también en sospecha de infección de sitio operatorio, se hizo un lavado de la herida quirúrgica y se hizo cierre por primera intención del paciente. Por parte de infectología, como se sospechó infección de sitio operatorio concomitante, se inició manejo con piperacina tazobactam vancomicina por 15 días. Sin embargo, pues este paciente hubo mejoría clínica, hubo ausencia de picos febriles, se le sacaron cultivos de todo lado, hemocultivos, orina, se le hizo también la prueba de COVID, todos negativos. En la cirugía se hizo biopsia de tejido y se mandó a cultivo también en parte de tejido y de la colección que estaba ahí y también salieron negativos y las biopsias negativas también para infección sin aislamiento visible. El paciente a la final tuvo una buena evolución y fue dado de alta después de manejo efectivo. Acá no es linfocele, sino el hematoma. El paciente terminó con el hematoma, pero el linfocele es un diferencial que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar las heridas inguinales. Y ya, eso fue todo. Entonces, no sé si alguno quiera dar una opinión del caso, o de qué opina del caso y si tiene algunas preguntas o si alguno tiene algún comentario del caso.
Bueno, creo que al parecer no hay preguntas. A mí tampoco me las mandaron por el chat. Ah, esperen un segundo. Ah, sí, Laura Bueno, Estupinian pregunta. ¿Cuál es la diferencia alguien entre... Dígame, doctor Barrera. que se animen a hacer preguntas, creo que deben haber muchas, con tranquilidad y con confianza. Sí, listo, doctor. La primera de Laura Estupiñán dice, ¿cuál es la diferencia entre una fístula y una anastomosis? Bueno, estaba Sebastián para empezar, o Paula, o qué, o Camila. Una fístula es una comunicación anormal entre dos espacios o dos tejidos. Y, por ejemplo, no sé, un pedazo de un orificio en el intestino delgado que se comunica con la piel. Eso sería un tipo de fístula. Mientras que la anastomosis es ya la unión, eh, ¿cómo se diría? Como una unión que uno quiere hacer, ¿sí? O sea, es como consciente. Entonces, la anastomosis entre dos segmentos de intestino delgado porque se hizo una resección de un tumor. Esa es la diferencia. Sí, correcto. Gracias. Podemos tener fístulas que producen fístulas activas que simplemente están drenando el contenido de algún sitio, que hay un espacio, que hay una producción de líquido. Entonces pueden haber fístulas vésico hacia un intestino, puede haber una vésico hacia el colon, de la vejiga al colon, pueden haber fístulas a nivel del recto eh, y puede haber fístula que comunica la luz del recto con la piel por una dirección que no es la dirección al ano, son fístulas perianales, por ejemplo. Y en el caso vascular tenemos fístulas que comunican una arteria con una vena. Podemos tener fístulas que comunican una arteria, una fístula ortoentérica con un intestino. Entonces son realmente o accidentales o secundarias. Y podemos tener fístulas programadas como las que hacemos para conectar un paciente a una máquina de hemodiálisis, una fístula arteriovenosa electiva que se le programa para poder aumentar el flujo a nivel del sistema venoso. Y claro, las anastomosis son todas programadas, son estructuradas y son realizadas intencionalmente. Una anastomosis entre un injerto y una arteria, una anastomosis entre el injerto y el injerto, y como mencionó ahorita la doctora Camila, una anastomosis intestinal, una anastomosis de uréter, una anastomosis de la vía biliar, son programadas para resección y anastomosis. Sí, profe, digamos, la definición es, de fístula es la comunicación de dos epitelios, comunicación anormal de dos epitelios diferentes. Entonces, esa es como la definición de fístula. Entonces, son comunicaciones que no deberían existir, sin embargo, suceden, como los ejemplos que ya usted mencionó. Hay algunas que se hacen como las fístulas arteriovenosas que las hacemos adrede, pues en busca de alguna. Pero las anastomosis sí son la unión de Y hay dos, muchas fístulas. aló. En ¿De cambio, dos las anastomosis estructuras qué? de dos estructuras que sí son, digamos, concordantes. Entonces, las fístulas intestinales, de intestino con intestino, las fístulas No, de anastomosis. Anastomosis. las anastomosis, perdón, las anastomosis de intestino con intestino, de arteria con arteria, y esa, digamos, es como la diferencia. Sí, Listo, pueden haber gracias. las, digamos, las más frecuentes fístulas son traumáticas, por ejemplo. Pueden haber fístulas con traumas cerrados, con traumas penetrantes. Eh, Pueden haber traumas parciales que comprometen dos estructuras vecinas y finalmente después de que la herida penetrante evoluciona, pues quedan comunicados los dos segmentos. Y eso puede suceder en esófago, tráquea, puede suceder en vasos de cuello, fístulas pleurales, y ya las anastomosis pues pueden ser en tráquea, en bronquio, en esófago, anastomosis de intestino con estómago para hacer una derivación.
y las recesiones de cáncer, como mencionó Camila. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿existe predominio de algún agente etiológico específico en los casos de infección? Muy buena pregunta. ¿Quién se anima? Sí, pues, A ver, ok, ¿quién está hablando por ahí? yo, yo, doctor. A ver, Em, sí, pues para las heridas limpias, que son las más importantes a tener en cuenta en este caso para los agentes etiológicos, normalmente son de la flora de la piel, ¿sí? Entonces, normalmente ahí se tienen en cuenta los estreptococos, el estafilococo aureus y el estafilococo, los estafilococos de coagulación negativa. Sin embargo, en las heridas limpias contaminadas, como ya estás entrando ya a una víscera que en sí, por ejemplo, el tracto gastrointestinal que ya tiene una microbiota más variada, ya ahí uno puede empezar a ver infecciones por bacilos gram negativos como una Escherichia o una Klebsiella o enterococos, y pues además tú le puedes sumar las infecciones de la flora de la piel. Ya en las sucias tú ya como pues ya tienes como una infección y pues tienes un trauma viejo, puedes tener también ya infecciones por hongos, por ejemplo, puedes haber infecciones por cándida, ¿sí? No sé si hay alguna otro comentario al respecto. sí, no, es muy bien, es eso, depende, ¿no? Entonces lo que explicó Camilo está bien. Entonces la gran mayoría de limpias son por infecciones de la piel y de la en general. Si uno se pone a mirar las infecciones del sitio operatorio, la gran mayoría son por agentes que tenemos presentes en la piel. Pero depende de qué, depende de la estructura que vamos a operar. Entonces, si es intestino, si es tracto urinario, tracto respiratorio. Y también depende de la clasificación de la herida, si es una herida sucia o contaminada o eso, pues también, y eso nos sirve para enfocar cuál es el esquema antibiótico profiláctico que debemos usar, que puede que no sea el mismo para cirugía vascular que para una cirugía, no sé, de un uréter. Entonces, la respuesta sería depende de lo que se va a operar y de la clasificación de la herida. Sí, yo le agregaría complemento a lo que han dicho ya, que está perfecto, y es que, digamos, nosotros en vascular no es lo mismo hacer una incisión en el abdomen a hacer una incisión en el tórax o a hacer una incisión en el cuello. Digamos, los gérmenes son los que mencionó para una herida limpia Camilo, pero tenemos una zona especial que es muy importante tener en cuenta, que los gérmenes y la flora cambian, y es las regiones por debajo de la ingle, en cercanía a los genitales, a la región glútea, y es obvio que allí tenemos entonces una flora mezclada de contaminación, tanto del sistema genitourinario como el sistema digestivo colónico. Entonces vamos a tener seguramente una flora con más gérmenes gram negativos y algunos anaerobios. Entonces el lavado, la profilaxis en estas zonas, además de ser una limpieza aséptica preoperatoria muy cuidadosa, debemos tener en cuenta que el paciente no tenga infecciones urinarias previas, que no tenga diarreas. Todo esto nos va a cambiar potencialmente la flora de esta zona. Y lo mismo pasará cuando tenemos que trabajar con trauma, por ejemplo, facial, con compromiso de la cavidad oral de las fosas nasales. Entonces, digamos, eso es bien importante tenerlo en cuenta cuando iniciamos el procedimiento, cuando preparamos el paciente en heridas limpias. Y obviamente hay que tener muy en cuenta cuáles fueron los mecanismos cuando estamos frente a una herida contaminada o sucia. El ejemplo más típico es una herida por asta de toro, un animal que tiene estiércol, tierra del potrero, mejor dicho, contaminación con árboles, con ramas, con pasto, y llega alguien con una herida, digamos, contaminada de ese estilo, pues es diferente una herida por arrastre, con arena, con tierra, y ese es el ejemplo típico de las fracturas abiertas. El manejo depende de la contaminación. Entonces yo creo que con eso queda respondida
esta muy buena pregunta. Muchísimas gracias, doctores, y muchísimas gracias, Camilo. La siguiente pregunta dice, ¿pueden darse, ¿puede darse en una infección polimicrobiana entre dos agentes de diferentes tipo, hongos y bacterias? ¿Y qué infección sería más urgente para tratar? ¿O se podrían tratar de forma simultánea? Otra pregunta muy interesante. Eso se llaman infecciones sinergistas, con gérmenes sinergistas. Hay unas típicas de sinergia de acuerdo al mecanismo, de acuerdo a la infección. Digamos, hay que temerle con un temor infinito las infecciones nosocomiales, porque precisamente estamos expuestos a una cantidad de gérmenes que ya tienen resistencias bacterianas. Por eso es importante conocer la flora de nuestro hospital, la flora de nuestro quirófano, la flora de nuestra unidad de cuidado intensivo. Eso hoy lo hemos delegado muchísimo en el infectólogo y el grupo de infecciones, pero debe ser un tema de todos los médicos y de los cirujanos especialmente. Esa pregunta es válida porque, digamos, un paciente que ha estado expuesto por tiempo a estancias prolongadas hospitalarias, que ha estado expuesto a tiempos prolongados de cuidado intensivo, que ha estado sometido a varias intervenciones quirúrgicas, empezamos a tener infecciones de ese tipo, infecciones de varios gérmenes, de floras resistentes, algunas se suman con las siguientes y cuando tenemos un paciente expuesto a mucho tiempo a antibióticos empiezan a aparecer nuestras infecciones por hongos con un compromiso inmunosupresivo del paciente secundario a todo, a la falta de nutrición, a los cuidados, a la postración, a la contaminación cruzada de habitación a habitación, de cama a cama, de múltiples llevadas a quirófano, de múltiples procedimientos realizados en una unidad de cuidado intensivo. Entonces esa pregunta es válida y básicamente los esquemas los tiene que definir uno de acuerdo a los gérmenes. Uno puede iniciar empíricamente una mezcla de antibióticos y antimicóticos, pero estando previamente aislado para poder tener exactamente cuál germen es y cuál es la resistencia y la respuesta a los antibióticos. Entonces uno puede iniciar empíricamente un esquema teniendo en cuenta eso que hemos hablado, pero se debe corregir una vez tengamos los resultados de los hemocultivos, que deben ser hemocultivos seriados, toma múltiple de hemocultivos, los cultivos pertinentes de acuerdo al estado clínico del paciente, si son respiratorias, si son urinarias, si son coprocultivos, si son cultivos de heridas quirúrgicas. Entonces es muy importante tener aislamiento exacto del germen para poder darle el antibiótico perfecto. Es cierto que podemos usar profilaxis de amplio espectro, teniendo en cuenta todos los factores. De manera empírica podemos iniciar tratamiento antibiótico, pero debemos corregirlo e intentar siempre aislar el germen. Si tenemos un absceso en la herida, si tenemos un absceso profundo, órgano-espacio, debemos drenarlo y cultivar siempre. Y de esa manera dirigir el esquema antibiótico. Lo más triste de hoy es que muchos de los antibióticos que usamos tienen ya resistencias identificadas y varía mucho de hospital en hospital y se debe cuidar muchísimo la flora y la respuesta para no quedarse uno sin elementos para tratamiento. El ejemplo más difícil es el estafilococo resistente o meticilino resistente que pone a prueba costos, economía y la vida de los pacientes. Profe, yo quisiera anexar algo de su respuesta y es que, digamos, la pregunta que si se pueden, pues sí, pero la gran mayoría de heridas quirúrgicas pues se infectan de forma bacteriana. Sin embargo, hay unos factores de riesgo, sobre todo, como dijo usted, profe, en cuidado intensivo, que nos pueden dar lugar a sobreinfecciones micóticas. Entonces son básicamente la estancia prolongada en cuidado intensivo, el uso de antibióticos, el abdomen abierto y la nutrición parenteral. Entonces cuando tengamos esos pacientes tienen alto riesgo de sobreinfección micótica y hay que buscarles si están teniendo un foco séptico no claro. Como algo adicional, por favor no confundir
tratamiento antibiótico empírico dirigido al tratamiento profiláctico. Son dos tratamientos diferentes. Sí, buenísimo. Y lo otro también muy importante es que todos los antibióticos, los antibacterianos y los antimicóticos tienen unos hepatotoxicidad, otros tienen nefrotoxicidad. Entonces también es muy importante tener muy presente en qué estado tenemos nuestro paciente para definir también el tipo de antibiótico a usar. Listo, doctor Barrera, doctor Gómez, gracias. La última pregunta que tenemos en el chat dice, cuando por clínica sospecho una ISO, órgano-espacio, ¿podría estudiarla con una ecografía o es necesario el uso de una TAC? Si quiere, yo respondo, profe. Perfecto. Bueno, lo primero es saber cuándo se sospecha una infección órgano-espacio, que básicamente, pues así se conoce en la literatura, pero pues son abscesos intraabdominales para las cirugías que vamos a hacer abdominales. O por debajo de la fascia también para otros sitios de la estructura. Pero básicamente para órganos intraabdominales o infecciones intraabdominales es un paciente que tiene respuesta inflamatoria que no sabemos el foco y diarrea. Uno se da cuenta en su experiencia que la mayoría de gente lo primero que pide es una ecografía abdominal o de tórax o bueno. Para el caso del abdomen, la ecografía no es un buen método diagnóstico porque hay muchas variables que se pueden tener en cuenta al momento de tenerla. Entonces, si el paciente comió, si tiene gases, si es gordo. Entonces, no es un buen método diagnóstico. Para el tórax tal vez se mejore algo más por las características anatómicas de la pared torácica. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se hace mediante un TAC. Así que yo sí preferiría siempre a estos pacientes que tienen sospecha de órgano espacio solicitar TAC del sitio que queramos investigar. Sí, perfecto. Y lo otro importante es que el cirujano es el que debe valorar su paciente y el que debe decir si lo drena, lo explora, lo espera, le pone antibióticos, lo punciona y obviamente, como dijo Sebastián, la medición objetiva, la localización objetiva es con la tomografía y obviamente la confirmación a la sospecha clínica puede hacerse con una ecografía, pero ya sabemos que depende mucho del territorio. Es muy pedida en extremidades, en regiones inguinales, en sitios de punciones y básicamente lo que busca es buscar si hay un hematoma o realmente hay una colección y eso lo puede definir. Si hay gas, lo define muy bien la tomografía, que es uno de los signos más importantes de bacteria y de infección y de absceso. Entonces, definitivamente, pues debe ser el cirujano, básicamente el que maneja las heridas, el que maneja la decisión de cuál es la conducta con ese paciente y la confirmación, como ya lo dijo Sebastián. Listo, doctor Barrera, doctor Gómez, nuevamente muchas gracias. A Camilo también muchas gracias por excelente presentación. Y bueno, creo que no hay más preguntas, entonces nos vemos en nuestra siguiente sesión el día martes. Y ya, un saludo para todos. ¿Qué tema quedó para el próximo martes, Sebastián y Camilo? Quedó enfermedad carotídea, doctor. ¿Martes o jueves? ¿Martes? Sí. Martes. Correcto. ¿Y el jueves? Estamos viendo si hacemos el conversatorio. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Estuvo súper.